Second Conditional Video 2. Seguimos. Acá hay un apartado del pasado del verbo to be. ¿Por qué? Porque a menudo me encuentro con que cuando se encuentran con el verbo to be en pasado, ¿sí? Me lo ponen con ed o por ahí en afirmativo tienden a ponerlo was o were, pero en negativo me lo ponen didn't y el verbo be. Y bueno, no, el verbo to be en pasado se trata totalmente distinto que el resto de los verbos. A saber, con los pronombres personales en singular, o sea, con he, she, I, he, she, it, en afirmativo el verbo to be toma la forma was, para decir era o estaba, ¿sí? En negativo, wasn't, ¿sí? Y en la pregunta es was más el sujeto más el resto de la pregunta. Para responder, sí, pronombre personal, was, o no, pronombre personal, wasn't. ¿Qué pasa con we, you y they? Con los otros sujetos, o en plural, en afirmativo el verbo toma la forma were. Si es negativa, weren't, ¿sí? Y si es interrogativo, sería were, sujeto, más el resto de la oración. Para las respuestas cortas, sí, pronombre personal, acá dice perpro porque es personal pronoun, más were, o no, personal pronoun, weren't. Esto yo lo voy a aplicar acá. Cuando me toque poner el verbo to be en pasado. Por ejemplo, como dice acá. Ahora voy a dar una explicación de acá, de esto, de este were. Fíjense, esta nota dice, nota en segundo condicional está permitido el uso de I con were. ¿Por qué? Porque si yo fuera vos, ¿sí? Es un uso propiamente permitido para el segundo tipo de condicional y no para lo habitual. Para lo habitual, ¿sí? El was se usa con I. O sea, I le corresponde was o wasn't, no were o weren't. ¿Ok? Entonces, todo esto, todas estas reglas las voy a tener en cuenta solo en la parte de la hipótesis. ¿Sí? Solo acá. Porque para el resultado siempre va a ser igual el would o el wouldn't, si llega a ser negativo, más el verbo en infinitivo. O sea que el verbo, por lo general, no hay que hacerle nada. Ahora voy a aclarar una cuestión con respecto al would y el wouldn't, cómo se puede abreviar. Bueno, pasamos a los ejercicios. Como pueden ver, los ejercicios son para completar con los dos espacios, ¿sí? O sea, lo que tengo que decidir es si voy a poner el verbo en pasado simple, ¿sí? O si voy a poner el verbo, si voy a poner el would más el verbo en infinitivo. Entonces, sencillo. Yo busco dónde está la palabra if y yo sé que lo que sigue al if es el pasado simple. Me quedo fuera. Lo que sigue al if es pasado simple, ¿sí? Entonces, bueno, acá justo me dice if I y aparece el verbo be. Entonces yo me vengo acá. If I, como dijimos, corresponde was, pero con el I se puede usar were. Entonces sería if I were you, I. Y ahora viene la parte del would. I would. Y el verbo en infinitivo. I would get a new job. Si yo fuera tú, conseguiría un nuevo trabajo. El would también se puede abreviar con apóstrofe D. Por ejemplo, así. ¿Sí? En afirmativo. De todos modos, yo recomiendo usar la palabra entera para evitar confusiones. Y bueno, y de esa manera, por ejemplo, acá puedo saltar al 3. If we not be friends, I'm angry with you. Acá, por ejemplo, yo busco el if. Quiere decir que esto va a estar en pasado. Bueno, yo tengo el sujeto, yo tengo el verbo to be en negativo y el sujeto we. Entonces me queda acá, ¿sí? If we weren't friends, si no fuésemos amigos, I'd be angry with you. Acá también aparece el verbo to be, pero ya que en esta parte no va en pasado, va con el would, ¿sí? Por lo tanto, como indica la regla, con would el verbo va en infinitivo. Ya lo pongo be nomás, no lo paso al pasado.
Y bueno, y para los otros ejercicios, lo que hay que prestar atención siempre es dónde está el if. Por ejemplo, acá el if no está al principio, sino que está en la segunda parte. Entonces quiere decir que acá voy a aplicar el pasado, ¿sí? Y acá voy a aplicar el would con el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces acá yo ya puedo arrancar, puedo poner would be, she would be happier, ella estaría más contenta. If she, este verbo pasado al pasado, como es afirmativo, lo busco a la lista, lo paso a la tercera columna. If she had more friends, ¿sí? Estaría más contenta si tuviera más amigos. Bueno, eso es todo.